Muy buenas noches, hermanos y amigos. Esta noche queremos embarcarnos en un viaje estudiando un tema que es muy importante para la iglesia. Es el tema de la Cena del Señor. En esta reunión de la Cena del Señor recordamos la muerte del Señor Jesucristo, su sufrimiento en la cruz por nosotros, su sepultura, su ascensión, su resurrección y su ascensión y la promesa de su venida para llevar la iglesia a su presencia. Entonces, en este tiempo de varias semanas queremos tratar varios temas relacionados con este tema de la Cena del Señor. Y la primera que queremos tratar esta noche es el tema de la adoración. En Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, eso es Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando hablamos de la adoración, sabemos que la adoración consiste en celebrar a Dios, exaltando sus diversas glorias. A través de la oración nos acercamos a Él para pedir lo que se refiere a nuestras necesidades del momento. Pero como adoradores, no solo nos reunimos para ofrecerte nuestra gratitud, sino también para proclamar su poder, su santidad, su amor y glorificar la excelencia de su Hijo amado. Jesús anunció en Juan capítulo 4, versículos 23 a 24, que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu, no más con sacrificios materiales e incienso, sino con alabanza. En verdad, según el pensamiento de Dios, que el Espíritu Santo revela a los creyentes por medio de la Biblia. Cuando pensamos en adorar, quiero leer en el libro de Génesis, capítulo 45, versículo 13, unas palabras que José dijo. Él dijo esas palabras: haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. En este versículo, José recomienda a sus hermanos que hablen de él a su padre y que le cuenten toda su gloria. Recordamos la historia de José, que había sido vendido por sus hermanos a unos ismaelitas que llevaran a José a Egipto y vendieran a él como esclavo. Pero por la bondad de Dios, José terminó en la casa de Potifar, un oficial del ejército. Tenía un buen trabajo en esta casa, pero en un momento fue traicionado por la esposa de Potifar y terminó en la cárcel. Por mucho tiempo ya tenía que sufrir estar ya en la cárcel, condenado por algo que no había hecho. Pero Dios estaba con él y en esa cárcel encontró unas personas, dos hombres que trabajaban para el faraón, el rey de Egipto, y resolvió sus sueños y por eso él fue sacado de la cárcel para resolver el sueño que había tenido el faraón, el rey de Egipto, y se fue levantado al segundo puesto en el gobierno. José sabía que Jacob le amaba y que estará contento de conocer todos los detalles relacionados con su hijo preferido. La gloria de José que debían
relatar a su padre empieza por la manera en que José les había recibido y cómo se había comportado con ellos, con sus hermanos. José no había sido indiferente al pecado que habían cometido sus hermanos y le habían costado mucho despertar sus conciencias. Su actitud había hecho brotar la verdad en el corazón de sus hermanos. Cuando la obra del arrepentimiento hubo desembocado en la confesión, José pudo dejar que desbordase su gracia y testificarles el amor hacia ellos, el que llenaba su corazón. Como el Señor Jesús pudo hacerlo con perfección, José supo asociar la gracia y la verdad. ¿Es esta una gloria de la que sus hermanos, objetos de su amor, podían hablar con conocimiento de causa a su padre? Estaba también la gloria de José como virrey o gobernador de Egipto, su sabiduría para dirigir ese país, la consideración de la cual estaba rodeado. Esta gloria era la continuación de los años del doloroso viaje con los ismaelitas, de las calumnias, de la prolongada y humillante permanencia en la prisión, circunstancias todos que seguramente José había contado a sus hermanos. Cuántas cosas había de relatar a Jacob, su padre. El Señor desea que hablamos de él a su padre, que le mencionemos las bellezas de las glorias que discernimos en él, el amado del Padre. El Padre se regocija de ver que sus hijos sienten el mismo aprecio que él acerca de aquel que hizo y hará siempre sus delicias. La adoración nos conduce a hablar a Dios de lo que es su Hijo, más que de las bendiciones con que nos ha colmado, ya que solamente en Jesús podemos comprender algo del Padre. Al hablar del Padre acerca de su Hijo, la adoración encuentra su verdadero nivel. Además, es preciso que vivamos lo suficientemente cerca del Señor para que nuestra adoración sea presentado en verdad, tal como lo enseña el Señor en la mujer samaritana, como vemos en Juan 4:23. Hace años, cuando estuve todavía en Australia, había un hermano en la asamblea en Sydney que perdió un hijo en la Segunda Guerra Mundial. Su hijo fue muy amado por muchos hermanos y muy conocido por muchos hermanos en la asamblea. Algunos de esos mismos hermanos habían estado en la Segunda Guerra Mundial, pero salieron con vida. Muchas veces estos hermanos hablaban de este hijo que había muerto y el padre muchas veces se acercaba cuando oía que hablaban de su hijo. Dijo que daba mucho gozo en su corazón cuando escuchaba hermanos que hablaban de su hijo que falleció en la guerra. Y también nuestro Padre Celestial se alegra cuando hablamos de su Hijo Jesucristo. Por eso llegamos a la reunión de la Cena del Señor para hablar al Padre de su amado Hijo, el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros. En Juan 4:19-24 dice así: le dijo la mujer: nuestros padres adoraban en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El Señor Jesucristo, en un viaje que hizo pasando por Samaria, cansado por el viaje, se sentó
al lado del pozo de Jacob y esperamos hasta que esta mujer samaritana salió de la ciudad de Samaria para ofrecerle un vaso de agua. En el tiempo actual no existe más un lugar determinado ni un sitio geográfico para la adoración. En Jerusalén se encontraba la casa de Dios en aquel tiempo, pero en Mateo 23, 38 la vemos perder su carácter. El Señor la describe a los judíos diciendo: he aquí vuestra casa os es dejado desierta. Cuando la mujer samaritana hablaba de este monte, es el monte de Gerizim, sobre el cual un templo fue construido y fue destruido aproximadamente un siglo antes de la venida de Jesucristo a la tierra, y quedó como lugar sagrado para los samaritanos. ¿Dónde está la habitación de Dios en el tiempo de la gracia? Encontramos la respuesta en Efesios capítulo 2, versículos 19 a 22. Pablo escribe: sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Se refiere a la iglesia como una casa espiritual construida de piedras vivas, según 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Pensando en la oración, miramos el objeto de la adoración. El Señor dijo otra vez en Juan 4, 23 a 24, los verdaderos adoradores adorarán al Padre, y Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Menciona la adoración del Padre y la de Dios. Mientras adoramos, podemos olvidarnos de nosotros mismos y de nuestras bendiciones para ocuparnos de lo que Dios es en sí mismo, tal como se revela en Cristo. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Jesús dijo en Juan 14, versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios se dio a conocer como el Dios creador, el Dios todopoderoso, el Dios santo, y también como el Dios de gracia y de bondad. Pero para poder ser plenamente revelado, tuvo que ser manifestado en carne. Era menester que el Hijo revelase al Padre y nos introdujera después de su resurrección en la relación en la cual Él mismo se encuentra con su Dios y Padre. Cuando pensamos en la adoración, tenemos que pensar en las personas que están adorando, los caracteres de la adoración. Y en Juan 4, 23 a 24 otra vez dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cada uno de estos dos caracteres en espíritu y en verdad, tiene un lado relativo a Dios y otro al adorador. Cuando pensamos en la adoración en el espíritu, significa adorar en el espíritu, es adorar según la real naturaleza de Dios, porque Dios es espíritu.
y la adoración que le debemos y damos debe corresponder a su naturaleza, es decir, ser espirituales. Eso implica poner de lado las formas, las ceremonias y toda religiosidad de la cual la carne es capaz. Además, esta adoración puede ser producida solo en el poder del Espíritu Santo, persona divina que mora en el creyente y en la iglesia. Él es el poder actuando en nosotros para producir la adoración. En efecto, nada de la carne puede complacer a Dios en cualquier servicio y particularmente en la adoración. En verdad, adorar en verdad es adorar a Dios por lo que Él es en realidad, según la revelación que nos dio de sí mismo. Dios no es más un Dios oculto, como lo fue en el tiempo de Israel, sino que ahora se ha revelado en la plena luz de lo que es. También el Padre se ha revelado en su gracia. Qué privilegio para nosotros que conocemos a Jesús, saber a quién Él nos reveló. En lo que concierne a nosotros, adorar en verdad no es hacerlo con fórmulas incluso correctos, sino expresiones con lo que tenemos realmente en nuestro corazón. Es decir, lo que el Espíritu Santo pone en nosotros, lo que produce nuestra alegría y gozo, es hablar de aquel que llena nuestro interior. Dios desea verdaderos sentimientos que brotan de corazones que viven en la luz divina. Esto debería alejarnos de vanas repeticiones de liturgias preparadas de antemano. Una cosa muy importante saber en la reunión de la Cena del Señor. En la iglesia, aquel que alaba es solo el vocero de la asamblea. Está expresando el verdadero sentimiento de los corazones de los que están presentes. Es decir, que cuando tenemos la reunión de la Cena del Señor, cuando presentamos un himno para cantar, cuando expresamos nuestra adoración al Padre por medio de su Hijo, esa persona, este hermano que está parado para hacer eso, es el vocero de la asamblea, de la reunión, y él está expresando el verdadero sentimiento de los corazones de los que estaban presentes. Por eso es muy importante que seamos guiados por el Espíritu Santo y que no sea nuestra propia voluntad para hacer esas cosas, para presentar himnos o para expresar nuestras palabras de adoración. Y esto implica una verdadera dependencia del Espíritu Santo. Él solo puede conducir todos los corazones en un mismo impulso y un mismo pensamiento. El resultado de la armonía es divino para la gloria de Dios. Los samaritanos no adoraban en espíritu ni en verdad. Los judíos adoraban a Dios en verdad, aunque la revelación haya sido incompleta, pero no lo hacían en el espíritu. Su adoración implicaba un culto hecho con sacrificios materiales según los ritos dados por Dios. No obstante, el Señor afirma que la salvación viene de los judíos, Juan 4:22. El libro de Levítico muestra 4 sacrificios que nos hablan del Señor de una forma simbólica y bajo diferentes aspectos. El primer sacrificio es el holocausto, literalmente que significa quemado entero, en Levítico capítulo 1. Nos habla de su sacrificio a Dios en olor fragante, como dice el Señor
en Efesios 5:2. Y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En Levítico capítulo 2 habla de la oblación, que evoca su vida de sufrimiento y de abnegación. En Levítico capítulo 3 habla del sacrificio de paz. Es una figura de Cristo como fuente de nuestras bendiciones y fundamento de nuestro culto. Y en capítulo 4 de Levítico habla del sacrificio por el pecado, que anuncia a Cristo como víctima por nuestros pecados. Entonces, sabemos que esos 4 sacrificios hablan del Señor Jesucristo, primeramente como un sacrificio a Dios en olor fragante, como evoca su vida de sufrimiento y de abnegación, como una figura de Cristo como fuente de nuestras bendiciones y fundamento de nuestro culto, y también anuncia a Cristo como víctima por nuestros pecados. Estas figuras del Antiguo Testamento nos ayudan a discernir los diferentes aspectos de la obra de Cristo y la gloria de su persona. No ofrecemos más a Dios sacrificios materiales, sino que le presentamos a aquel que es el perfecto cumplimiento de lo que figuraban. Podemos entonces adorar a Dios según la verdadera revelación que Él hizo de sí mismo en Cristo, en verdad, y según su misma naturaleza en espíritu. Preguntamos quiénes son los adoradores. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, Juan 4:23. La relación entre Dios y el adorador es una relación entre Padre e Hijo. Los verdaderos adoradores son aquellos que pueden llamar a Dios su Padre. Son hijos de Dios. Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como el hermano Herman dijo al otro día en su mensaje, que mucha gente cree que todos somos hijos de Dios, pero los verdaderos hijos de Dios son los que reciben a Jesucristo y Dios los ha hecho hijos de Dios. En Romanos capítulo 8, versículos 14 y 15 dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos: Abba, Padre. Entonces, solamente los verdaderos hijos de Dios tienen el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos. Entonces, es el Espíritu Santo que nos guía en la reunión de la Cena del Señor para expresar nuestra gratitud al Señor, para escoger un himno que habla de esos temas, para que podamos cantar esas palabras que fueron hechos tal vez hace muchos años por unos hermanos que expresaban su adoración por medio de un cántico, de un himno. Tristemente, hoy los cultos humanos representados por una mezcla de creyentes e incrédulos consisten una sin razón. Muchas veces en muchas congregaciones tiene una reunión de adoración y en la congregación hay personas que son verdaderos creyentes y hay otras personas que no lo son. Entonces todos participan en una reunión supuestamente llamada la adoración, pero sabemos que una persona que no es creyente no puede adorar a Dios porque no es
Hijo de Dios no tiene el Espíritu de Dios viviendo en su cuerpo. También vemos que muchas congregaciones tienen un grupo de personas que presentan como un concierto de canciones y de cosas que llama un servicio de adoración para la gente en la iglesia. Pero la adoración no es para nosotros, es para Dios el Padre y para su Hijo, el Señor Jesucristo. En otro tiempo, en Israel, la relación entre el adorador y Dios implicaba la responsabilidad del hombre. La palabra de Dios dice: ahora pues, si daréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos sus pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. En el cristianismo, la relación entre el adorador y Dios se basa únicamente en la gracia de Dios. Por cierto que solo en la medida que esta relación profunda e íntima se vive individualmente en real comunión con nuestro Padre, esta adoración podrá llenar nuestros corazones y expresarse en un culto colectivo. Ojalá que podamos responder al deseo de nuestro Padre, quien hizo todo para que seamos estos verdaderos adoradores que Él busca, esperando el día en el cual los haremos en perfección en su casa celestial. Un día vamos a estar en el cielo, en la presencia del Señor, y vamos a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Verdaderamente será la adoración perfecto, porque estaremos con el Señor en su casa. Cuando hablamos de verdaderos adoradores, mientras el culto de Israel ocupaba desde el Éxodo al Deuteronomio muchos capítulos del Antiguo Testamento, sabemos que muchos capítulos del Antiguo Testamento hablaba de Dios y su preocupación por su pueblo y la relación que su pueblo tenía que hacer con él. En el cristiano se limita a unos cortos versículos del Nuevo Testamento. Aunque son pocos, jamás nos cansamos de leerlos y meditarlos. Así, Juan 4:23 nos enseña a la vez cómo debe ser presentado la adoración. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La hora de un cambio había llegado. La venida del Hijo de Dios al mundo inauguraba un nuevo orden de cosas. Se daba vuelta a la página del hombre. Dios podía ser reconocido y adorado en Jesucristo. Como Juan 17:26 dice: les ha dado a conocer tu nombre. Y tal nombre era el del Padre. Al Creador Todopoderoso le corresponderá de pleno derecho de homenaje de sus criaturas. Y vemos esto en Apocalipsis 4, cuando vemos la iglesia en el cielo después del rapto con el Señor, adorando a Él y alabando a Él. Sabemos que en el futuro, como hemos visto hace algunos días, Dios el Altísimo será bendecido por todas sus naciones de la tierra durante el milenio. Hoy en día, muy pocas personas en las naciones del mundo reconocen a Dios y alaban a Él. Pero en ese tiempo, cuando Dios
reina sobre este mundo cuando Jesucristo será levantado como el Rey de Reyes y Él va a reinar sobre las naciones de la tierra durante el milenio. Van a ser que las naciones van a reconocer a Él como su Rey y su Ser Supremo. Pero la hora viene y ahora es cuando Dios es adorado como Padre por aquellos a quienes adoptó por medio de Jesucristo y que han sido engendrados por la palabra de verdad para ser, en cierto sentido, primicias de sus criaturas, como Santiago dice en capítulo 1, versículo 18. Quien dice padre, dice familia, hijos, hermanos, hermanas, un conjunto de relaciones, de Él con nosotros, de nosotros con Él, y de unos con otros, todos asegurados en y por Jesucristo. Para rendir ese culto al Padre es necesario tener el título de hijo, derecho de cualquiera que ha recibido la vida divina y ha entrado por el nuevo nacimiento en la familia del Padre con todos los derechos y privilegios. Nosotros tenemos varias veces al mes unas reuniones evangelísticas donde hablamos de la salvación que es por medio de Jesucristo. Cuando Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida, el camino, Él mostró que solamente la salvación es por medio de Él. Entonces queremos que todos que escuchen a nosotros en este canal, también si no son creyentes en el Señor Jesucristo, pueden llegar un día a poner su fe en Él y llegar a ser parte de la familia de Dios, para que ustedes también puedan adorar al Padre y dar gracias a su Hijo, el Señor Jesucristo, por la salvación que ha provisto para ustedes. ¿Cómo adorar al Padre? La respuesta es doble. En espíritu, por el espíritu y espiritualmente, en contraste de todas sus formas, ritos o ceremonias de la antigua economía y desgraciadamente también de la cristiandad hoy día. Hoy día, hasta la cristiandad ha inventado muchas cosas que son totalmente fuera de la palabra de Dios, la Biblia, y hacen prácticas que no son de la verdad. Y también adoramos al Padre en verdad, o dicho de otra manera, que no sea según los pensamientos inciertos, limitados y deformados del hombre. La fértil imaginación del hombre ha inventado innumerables formas para acercarse a Dios. Ha elaborado sabios sistemas religiosos, tan falsos unos como otros a causa de ser humanos, y ha adoptado el cristianismo a sus concepciones propias, dando al lugar más importante a la criatura, a lo que ella hace, dice y piensa. Yo quisiera terminar con dos ilustraciones. El primero, cuando yo era joven en la asamblea en Australia, llegó un hermano joven de Alemania que no hablaba inglés. Pronto aprendió el inglés y en la cena del Señor su adoración era con palabras espectaculares, palabras tan bellas en su adoración. Yo sentía como joven en ese tiempo acomplejado, que no era capaz de adorar tan bellamente. De pronto él se casó con una joven holandés de la asamblea. Era un matrimonio muy bella y muy diferente para nosotros. La novia era alta y delgada y vestía de un vestido negro con una rosa roja grande sobre su pecho y con un sombrero grande y rojo, un costumbre europeo y bellísimo. De pronto ellas divorciaban y ella dijo,
¿Cómo podía él orar tan bellamente en la cena del Señor y tratar a mí tan mala? Buena pregunta. ¿Cómo podía él orar tan bellamente en la cena del Señor y tratar a mí tan mala? Una buena pregunta. Y esas palabras he escuchado varias veces a través de mi vida. Problemas entre matrimonios que el esposo para en la asamblea para orar al Señor con palabras buenísimas, pero su trato con su esposa está mal. Entonces debemos tener cuidado, hermanos, que no llegamos a la asamblea para adorar a Dios y al mismo tiempo estar tratando nuestra familia mala. Yo recuerdo un día salimos de la casa para la cena del Señor cuando vivimos en Lagos del Cacique y tuvimos una pelea en el carro por medio de un hermano y un hijo y resultaba unas palabras feas y nosotros tuvimos que pararnos al lado de la carretera y orar al Señor y pedir perdón por nuestro comportamiento y resolver esa situación para que podamos llegar a la cena del Señor en una forma correcta. Es una cosa muy importante, hermanos. Si tenemos cosas en la vida que tenemos que arreglar antes de llegar a la cena del Señor, si tenemos novios que no son creyentes, si estamos viviendo en fornicación, si estamos haciendo cosas indebidas en nuestra vida, debemos arreglarlos antes de tomar la parte en la cena del Señor. La segunda ilustración que quiero poner es: hace años un periodista de la vanguardia liberal visitó una iglesia grande en Bucaramanga, la primera vez que ella estuvo en una iglesia evangélica. Ella se sorprendió de varias cosas. Había en esa iglesia un grupo de adoración y lo que preocupaba a ella era la ropa del grupo de adoración. Ropa ligera de las mujeres y ropa de rockeros de los hombres. Ella preguntó: ¿los evangélicos tocan música rock y se visten así en los cultos? Después de su participación en la adoración, el grupo dijo que ellos iban a una discoteca para bailar y tomar unos tragos. Otra vez ella preguntó: ¿los evangélicos bailan y toman tragos? Su informe con fotos ocupaba gran parte de una página de la vanguardia liberal. Qué vergüenza para la iglesia cristiana. Tenemos que recordar que el mundo está mirando a nosotros y lo que estamos haciendo da o quita un buen testimonio para el Señor. ¿Qué aprendemos de esas cosas? Nuestro andar debe ser de acuerdo como el Señor nos enseña en su palabra. Debemos vivir en santidad y llegar al culto con nuestros pecados confesados al Señor. El culto de adoración no se trata de nosotros, es totalmente de Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Entonces dejo esas cosas con ustedes, hermanos, y seguimos Dios mediante en esas semanas con otros temas relacionados con la cena del Señor, y son cosas que nos ayudan para que nosotros podamos ser verdaderos adoradores, adorando al Padre en verdad y en espíritu. Vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias por esta noche que tenemos aquí para presentar ese tema de la adoración. Damos gracias, Señor, por su palabra que tenemos para guiarnos. Damos gracias que cada vez que celebramos la cena del Señor, podemos levantar nuestras voces en alabanza y adoración a ti, Señor, expresando las glorias tuyas
al Padre. Damos gracias por su presencia con nosotros por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y damos gracias que podemos reunirnos en esta forma para conocer más de la palabra tuya. Pero también en este momento rogamos por las personas que todavía no conocen a ti, Señor, como su Salvador y su Señor, que no han recibido a ti como el privilegio de ser hijos de Dios. Rogamos, oh Señor, que tú toques los corazones de esas personas para que ellos puedan reconocer que son pecadores delante de ti y deben confesar sus pecados y abrir sus corazones a ti para conocerte como su Salvador y su Señor. Pedimos la bendición tuya sobre cada uno que está aquí en este momento escuchando esas palabras, y especialmente recordamos la familia del hermano Jesús Rojas, que partió a la presencia del Señor. Él está gozando su presencia en este momento y sabemos que su familia tiene tristeza en sus corazones, y colocamos delante de ti, Señor, para que tú les des el consuelo que necesitan y también para que ellos lleguen también a conocer a ti como Salvador y Señor. Por el hermano Gildardo también, que está muy enfermo, rogamos por él y pedimos la bendición tuya sobre su vida, sobre su esposa María Inés y su familia. Damos gracias por ellos y pedimos que tú les bendigas. Ahora encomendamos a cada uno esta noche para un buen descanso para nuestros cuerpos, las nuevas fuerzas para mañana si tú no has venido todavía, y colocamos este nuevo día en tus manos, dando gracias, Señor, en el nombre precioso tuyo. Amén. Muchas gracias, hermano Andrés. Los temas que vienen el próximo martes, vamos a estar viendo la preparación personal para la Cena del Señor y cómo es comer la Cena del Señor indignamente. El hermano Germán nos compartirá sobre estos dos temas. De hoy en 15 días vamos a hablar sobre los himnos. El hermano Juan Valenzuela nos va a compartir sobre ese tema. Hoy en 20 días, en 3 semanas, trataremos las lecturas bíblicas y las oraciones a cargo de nuestro hermano Juan Taylor. Y en 4 semanas, cuándo y cómo repartir los emblemas y la ofrenda. Entonces, todos invitados, hermanos. Este es la introducción o el abrebocas de esta serie de estudios que vamos a tener en adelante. Entonces, Raúl, señor. disculpe, hermanos, quiero compartir con los hermanos algo sobre el hermano Jesús que partió con el Señor ayer. El hermano Jesús no tenía un seguro funerario y entonces se hizo algo que saliera más económico, y utilizando la sala de la funeraria, que es lo único que se puede usar legalmente ahora, tocaba pagar 600,000 pesos más. Y era muy restringido por la cuestión de la pandemia. Entonces, la familia decidió cremarlo y mañana entregan la ceniza y se llevan al cementerio central. Eso es, o sea, la decisión de la familia, y así se hizo. Que los hermanos sepan, hay que orar por la familia, por la señora Esperanza, por Tatiana y otras hijas que él tiene, para que el Señor les bendiga y les consuele. Muchas gracias, hermano Germán. Muchas gracias, hermanos. Feliz noche para todos. Que el Señor les bendiga. Mañana las hermanas tienen su reunión a las 7 de la noche. Están todas las hermanas invitadas.
Y el jueves nos vemos para la reunión de oración a las 6:30 de la tarde. Feliz noche, hermanos. Chao, chao. Hermanos, Chao, chao. yo les pido. Chao, hermanitos. Muchas Gracias, hermano gracias. Andrés. Hermanos, buenas noches. Adiós. Que Hermano descansen. Andrés, muchas gracias por el Muchas mensaje. A gracias, todos, hermano. muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta luego, hermanitos. Dios los bendiga. Chao, mi sargento. Chao, sargento. Que pasen buena noche a todos y que el Señor los bendiga. Amén. Hermanitos, Dios los bendiga. Bendiciones, hermanos, que el Señor los bendiga. Por aquí lo espero en Pamplona. Señor. ¿Está frío? Hermano John. Pero ovejo. Bueno, un poquito de frío para acá. Hermano John. Estamos muy tarde. Chao, chao. Chao. Chao, Buenas noches, hermanitos. Buenas noches, hermano. Bendiciones, hermanos, que el Señor los bendiga. Feliz noche. Hermano Germán, bendiciones, que el Señor los bendiga. Feliz noche. Dios le bendiga, hermano. Amén, Hermano bendiciones. Alexander. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Chao, hermanos. Chao, hermana. Dios le bendiga. Hermano, a todos mis hermanos en Cristo. Amén, hermana Doris Alvarado. Chao, chao, hermana. Alvarado.